Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero hacerles una recomendación de libros muy importantes para el desarrollo espiritual. Hay muchas personas que me escriben, que me preguntan si les puedo recomendar alguna obra sobre cómo alcanzar grados espirituales, grados de pureza, grado de santidad. Y hoy les traigo dos libros, dos obras que para mí son muy queridas. Hay muchos materiales que podría recomendar, pero vamos a empezar por dos que yo sé que les va a beneficiar mucho. Se trata de la obra Jobot Alevavot, Los deberes del corazón, de Rabbeinu Bahya ibn Pakuda, uno de los grandes piadosos, un gran rabino judío sefardí que nació en Zaragoza hacia el año 1050, falleció en el 1120, en la época que era Al-Ándalus, en lo que hoy día es España, uno de los grandes sabios. Y la otra obra que quiero recomendarles es Tomer Débora, La palmera de Débora, del gran cabalista Rabbi Moshe Cordovero. La paz sea con ambos, con ellos. Primeramente con esta obra, Jobot Alevavot, que son dos volúmenes. Aquí yo tengo el volumen 2. Son dos volúmenes de esta obra. Es fundamental para, otra vez, la persona que quiere alcanzar un grado espiritual de elevación de la conciencia, que uno se purifique, que alcance grados de Kedushá, de santidad. Dice el Creador, Dios, en la Biblia, en el Tanaj: ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Entonces la persona tiene que depurar, tiene que purificarse, tiene que dejar malos hábitos, malos tratos, tiene que purificar la mente, las emociones, sus acciones, acercarse más en Kedushá, en pureza, para poder incluso meditar con nombres de Dios, con letras hebreas, para que pueda dirigirse, guiarse por esta vida y evitar así tantos problemas, dificultades, para que alcance la visión del mundo espiritual, poder ver a los seres espirituales, para poder seguir elevándose espiritualmente. La gente, cuando uno escucha de los grandes cabalistas que podían hacer milagros, curaciones, sanaciones, como el Baba Sali o Rabbi Sad Kaduri y grandes otros tantos cabalistas, es porque se purificaban a un grado tal que se convertían en un recipiente de la luz. Y estas obras que yo traigo conmigo aquí en el día de hoy les van a ayudar a lograr esto. Específicamente, en cuanto a los deberes del corazón de Rabbeinu Bahya ibn Pakuda, esta es una obra que aquellos que hablan inglés pues tendrán oportunidad de encontrar muchas más opciones. Esta está en hebreo por un lado y en inglés de otro. La puede encontrar también en español. Hay una versión en español que tradujo el rabino Yosef Bitton, que está también en hebreo, pero con el español para los que tengan las referencias en los dos idiomas. Es una obra que la puede encontrar en las diferentes librerías judías. Le aconsejo que haga su búsqueda en el país donde esté viva, en el internet. Yo desde acá de Israel no le puedo decir específicamente, solamente le doy el título, usted haga la pesquisa, pero la puede encontrar. Los deberes del corazón de Rabbeinu Bahya ibn Pakuda trata diferentes temas. Va desde la parte de la creencia, cómo reconocer que hay un creador, cómo dirige Dios el mundo, tanto invisible como el mundo visible. Luego hay diferentes secciones que se va trabajando cada una de las cualidades de la persona. Se van trabajando lo que llamamos midot. Se aprende a trabajar la cualidad de la confianza en Dios, la emuná, bitajón. Se aprende a trabajar en la cualidad de la humildad. Él te habla también de cómo desarrollar el estudio de los textos sagrados, la oración, también la importancia de la purificación. Te habla de la importancia de los ayunos, la importancia de ayunar para purificarse, entre otros consejos, cualidades espirituales que se van desarrollando. Teshuvá, nos habla de la Teshuvá, etcétera, y de tantos otros aspectos. La humildad, para cuando uno es humilde, es aquel que puede recibir entonces del mundo espiritual. Una serie de cualidades que se van desarrollando en el libro, que la persona que lea esta obra y vaya poniéndolos en práctica es una persona que va a ir alcanzando un grado de pureza y de santidad muy grande. Porque recuerden, está la persona que solamente quiere lo básico, lo ético, pero la parte ética sin santidad no eleva a nadie.
La persona puede tener mucho conocimiento ético, pero al final sus obras no reflejan santidad. El objetivo máximo nuestro es convertirnos en todos santos, tzadikim, llegar a un alto grado de pureza. Y para ello les aconsejo mucho esta obra. Los deberes del corazón lo traducen en español, en hebreo se llama Jobot Alevavot. Entonces, a este respecto, es una obra que les quería recomendar. La otra obra que para mí es muy querida es este texto que se llama La palmera de Débora, Tomer Deborah, del gran cabalista Rabbi Moshe Cordovero del siglo XVI aquí en Israel, en la ciudad de Safed, la ciudad de los cabalistas. Esta es una obra muy importante que también tiene que ver con el desarrollo del carácter, de la personalidad, la santidad, a través de un análisis cabalístico de lo que llamamos los 13 atributos de misericordia. Te recordará ese pasaje bíblico en el cual Moisés apela a Dios cuando Dios en su furia quería aniquilar a la nación de Israel, y Moisés se le da una oración secreta, que son los 3 atributos de misericordia. Con esa oración la persona puede mitigar, digamos, que la ira divina. ¿Qué significa esto? Que si alguien tiene problemas de enfermedad, problemas de economía, problemas que tiene enemigos, gente que tiene de oscuridad, perturbaciones, situaciones adversas en su vida, que tiene mucho din, que viene, mucho juicio, muchas dificultades a la vida de esa persona y de su familia, aquel que reza los 3 atributos de misericordia es una persona que está aplacando. Es como que le echa agua al fuego y va aplacando para que baje entonces la misericordia y no tanto juicio y castigo sobre la vida de alguien. Y esta obra, Tomer Deborah, es todo un análisis de uno por uno de esos 13 principios que la persona que los ponga en práctica va a desarrollar cualidades de santo, de santidad, de purificación. Y él es todo un análisis cabalístico con la sefirot del árbol de la vida y una serie de cualidades y requisitos importantes para toda aquella persona que quiera elevarse a altos grados de conciencia, a altos grados espirituales. Estas son las 2 recomendaciones que quiero hacer para ustedes en el día de hoy. Hay muchas otras obras. Está la obra Sharei Kedushá de Rabbi Haim Vital, Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Haim Luzzatto. Hay una obra que me gusta mucho también, que me conecta mucho porque siento un amor muy grande de apego a la divinidad, que es la obra Reshit Jochma del cabalista Rabbi Eliyahu de Vidas, que a la vez fue el discípulo principal de Rabbi Moshe Cordovero. O sea, hay varias obras, pero estas son las 2 obras que quiero recomendarles a ustedes en el día de hoy. Les decía, aquí, bueno, Jobot Alevavot y la obra de Tomer Deborah, obras fundamentales para todas aquellas personas que quieran otra vez alcanzar altos grados de santidad, de elevación espiritual, de realmente lograr lo que llamamos la Debekut y la conexión espiritual con Akadosh Baruj Hu. Así que bueno, sin más, espero que eh, esta recomendación sea de agrado de todos. Les envío mi bendición desde aquí, desde Israel, desde la Tierra Santa. Luz y bendiciones para todos. Shalom.